Especialidad de buceo con nitrox. Capítulo segundo. Elaboración de los planes de ascenso. Según vamos descendiendo, el nitrógeno presente en el gas que respiramos se va disolviendo en los tejidos. La cantidad de nitrógeno será directamente proporcional a la concentración de nitrógeno que tenga la mezcla que estemos respirando y a la profundidad a la que nos encontremos. Así, por ejemplo, un buceador que se encuentre a 30 metros de profundidad, esto es, a 4 atmósferas de presión absoluta, respirando aire, que tiene una concentración de nitrógeno del 79%, tendrá una presión parcial de nitrógeno de 3,16 atmósferas. Respirando una mezcla de nitros 32, que tiene una concentración de nitrógeno del 68%, tendrá una presión parcial de nitrógeno de 2,72 atmósferas. Respirando una mezcla de nitros 36, que tiene una concentración de nitrógeno del 64%, tendrá una presión parcial de nitrógeno de 2,56 atmósferas. Por consiguiente, en cada caso, el plan de ascenso debería ser diferente, respondiendo a la cantidad de nitrógeno disuelta en los tejidos. O sea, cuando utilizamos una mezcla de nitros, cada perfil de inmersión requiere un plan de ascenso diferente según sea la concentración de oxígeno y por tanto de nitrógeno de la mezcla que estemos utilizando. Para calcular los planes de ascenso utilizando una mezcla de nitrox, vamos a considerar tres formas de hacerlo. Utilizando las tablas diseñadas para el buceo con aire y adaptándolas a la mezcla de nitros que estemos usando. Utilizando tablas diseñadas especialmente para cada mezcla de nitrox. Utilizando un ordenador de buceo preparado para el buceo con nitros. Para utilizar tablas diseñadas para el buceo con aire, hay que adaptarlas a la mezcla de nitros que estemos usando. El buceador se encuentra a una profundidad respirando la mezcla de nitros, pero se usará como referencia la profundidad equivalente de aire correspondiente a esa mezcla de nitros. La profundidad equivalente de aire es la profundidad a la que respirando aire tendríamos la misma presión parcial de nitrógeno que respirando la mezcla de nitros que se va a usar. La profundidad equivalente de aire siempre será menor que la profundidad de la mezcla de nitros, debido a que en la mezcla de nitros la concentración de nitrógeno es menor. Veamos un ejemplo. Un buceador que se encuentra a 30 metros, esto es, a 4 atmósferas de presión absoluta, respirando una mezcla de nitros 32, cuya concentración de nitrógeno es 68%, tendrá una presión parcial de nitrógeno de 2,72 atmósferas. Para saber la profundidad equivalente de aire, debemos calcular la profundidad a la que respirando aire se tiene esa misma presión parcial de nitrógeno. Colocamos los valores en el triángulo de Dalton y debemos dividir la presión parcial de nitrógeno entre la concentración de nitrógeno de la mezcla, en este caso del aire, dando como resultado una presión absoluta de 3,44 atmósferas, que corresponden a 24,4 metros. Redondeamos siempre los decimales a la alta para aumentar la seguridad. Por tanto, 25 metros. De modo que un buceador que está respirando una mezcla de nitros 32 a 30 metros de profundidad podría utilizar las tablas de aire considerando que se encuentra a 25 metros de profundidad, ya que la presión parcial de nitrógeno en ambos casos es la misma. En el caso de una inmersión sucesiva, para el cálculo del tiempo de nitrógeno residual, también se tomarán los datos de la profundidad equivalente de aire correspondientes a la mezcla de nitros que estemos usando. Existen tablas ya preparadas para las mezclas de nitros 32 y nitros 36, que son adaptaciones de las tablas de aire. De modo que cuando se utilizan estas mezclas, no es necesario calcular la profundidad equivalente de aire. Sin embargo, cuando la mezcla no corresponde a estas proporciones de oxígeno, deberemos calcular la profundidad equivalente de aire.
¿Podemos en una descompresión sustituir la mezcla de nitros con la que hemos elaborado el plan de ascenso por aire? Claro que sí, porque las tablas que empleamos tienen calculados los planes de ascenso para inmersiones con aire, no para mezclas de nitros. Sin embargo, las podemos emplear con mezcla de nitros porque al tener menos proporción de nitrógeno que el aire, éste se elimina más fácilmente del organismo. También podemos bucear con mezclas de nitros empleando un ordenador de buceo que nos permite introducir la proporción de oxígeno del gas que vamos a respirar. Son funciones imprescindibles de un ordenador de buceo para bucear con una mezcla de nitros, poder programar el ordenador de buceo con el porcentaje de oxígeno que tenga la mezcla de nitros, al menos entre los valores de 21 al 40% de una en una unidad. Algunos solo admiten las mezclas estándar de 32 y 36%. Otros no permiten afinar a la unidad los valores de concentración. Que incorpore una alarma que nos avise cuando superemos la presión parcial de oxígeno de 1,4 atmósferas. Que indique el tanto por ciento del tiempo máximo de exposición al que nos encontramos y disponga de una alarma que nos advierta cuando dicho tiempo máximo de exposición sea excesivo. Además, es aconsejable que en el ordenador de buceo se puedan programar también los valores máximos admisibles de la presión parcial de oxígeno entre 1 y 1,6 atmósferas, por si queremos bucear con mayor margen de seguridad o realizar descompresiones con mezclas de mayor concentración de oxígeno, así como de disponer de otra alarma más de profundidad para vigilar una presión operativa máxima que no sea la nuestra, sino la del equipo de buceadores que realiza la inmersión.